Hola, ¿cómo están? Soy Juan de Quirón. Bueno, en este video les voy a hablar de una pregunta bastante común y obvia y cuando empezamos a leer el tarot es ¿qué mazo tengo que usar para leer? Y lo que pasa generalmente es que el primer mazo que agarramos es el que nos recomienda la persona que nos está enseñando y lo tomamos como propio, pero después tenemos que formar nuestro propio criterio, ¿sí? Así que les voy a dar algunos puntos a tener en cuenta para orientarlos un poquito. Hay que tener cinco aspectos en cuenta, ¿sí? Lo primero y lo más obvio es que uno se conecte desde lo estético, ¿no? Desde lo visual, los colores que tiene, los dibujos, bueno, eso es lo primero por lo cual agarramos un mazo, pero también es un condicionante, porque el mazo puede ser muy lindo estéticamente, pero le puede faltar algunos otros factores que son también muy importantes, ¿sí? Y al final lo lindo capaz que no nos permite leer como deberíamos. Lo que tiene que tener en cuenta es que cada mazo tiene una historia única que cuenta, ¿sí? Una historia propia. El Rider cuenta una historia, el de Marsella cuenta otra historia. Tenemos diferentes mazos que cuentan diferentes tipos de historia. Ustedes tienen que descubrir qué historia cuenta el mazo, ¿sí? Hay mazos que cuentan historias que son muy lineales, que no tienen dramatismo. Otros mazos que son, sí, de verdad, muy dramáticos, hasta tormentosos. Mazos que van por momentos tranquilos y otros momentos más álgidos. Ustedes tienen que buscar un mazo que sea como una buena novela, digamos, ¿no? Que tenga momentos de tranquilidad, momentos de calma, o momentos de bronca, de histeria, de dolor, y que vaya como en un vaivén, ¿no? Como momentos tranquilos y después momentos oscuros, ¿sí? Esa es mi recomendación, porque en los contrastes de energía es donde van a poder leer ustedes, ¿sí? Es muy importante ese contraste, que no sea todo lineal en el mazo, ¿sí? Que más que nada para que puedan leer mejor ustedes, ¿no? Después otra cosa muy importante es la historia del tarotista que creó el mazo, ¿sí? Si pueden investigar un poquito la historia del diseñador o del tarotista, es súper importante para encontrar puntos en común. Dos ejemplos que pongo acá, por ejemplo, son el de Crowley y el de Alejandro Jodorowsky. Crowley tiene mucha o tuvo mucha energía escorpiana, ¿sí? Muy, muy intenso. Dejó su huella. Eh, a pesar de ser libriano, vibraba como escorpiano. Y la gente que usa el Crowley tiene que preguntarse qué tiene de escorpio, ¿no? Porque es un mazo muy particular, un mazo muy fuerte. Entonces también hay como una sincronía entre el mazo y el tarotista. Y otro autor importante es Alejandro Jodorowsky, que tiene una historia de vida también muy rica. Y bueno, lo que hizo últimamente fue restaurar el tarot marsellés, ¿sí? En el 98. Bueno, sigamos. Y también tiene que ver el nivel de conocimiento que vos tengas a la hora de elegir el mazo, porque lo más recomendable es que leas solamente al principio los 22 arcanos mayores, ¿sí? Que elijas un mazo sencillo, el de Marsella está bueno porque tiene los 22 mayores trabajados y los 56 menores eh, más que nada con la energía elemental, ¿sí? La figura de la corte que tal vez no sea tan complejo. Capaz que Ryder para empezar es un poquito más complejo. O si usas Ryder usa nada más los 22 mayores, ¿sí? Hasta que te aclimates un poco la energía del mazo. También es importante tener conocimientos básicos de astrología, de numerología y de Kabbalah. Más que nada con el tarot egipcio, ¿no? O el de Crowley también. Eh, ¿Por qué astrología? Bueno, porque la astrología tiene signos, planetas y casas que lo que van a representar es los ciclos de la vida humana, ¿sí? Dentro de esos
planetas y signos, vamos a ver representado al ser humano en todas sus etapas, ¿no? Sus estadios emocionales, físicos, espirituales. Entonces nos va a pintar al ser humano de cuerpo entero. La numerología también eso es otro sistema simbólico súper importante, al igual que la Kabbalah. Vamos a ver mucho del alfabeto hebreo en los mazos, así que también hay que incorporar ese conocimiento. Les aconsejo que vayan leyendo un poco de eso y entendiendo un poco los simbolismos, ¿sí? Así que así cuando ven una carta ya saben de qué le está hablando, aunque no hayan leído el libro, ¿sí? Del autor. Vamos a hablar también un poco de lo que es la evolución histórica de los mazos de tarot y de dónde nace el tarot, ¿sí? El tarot tal cual lo conocemos, se fue deformando un poquito, pero más o menos como lo conocemos hoy en día, viene de Italia, ¿sí? Visconti, el duque de Milán y su yerno, Francisco Forza, fueron los que introdujeron el primer tarot en el siglo XV, ¿sí? El tema es que el uso que le dieron, o el uso que le daban en ese momento, no era adivinatorio, era más que nada lúdico, lo hacían para representar situaciones de la vida cotidiana, arquetipos. Es más, hasta incluso a muchos les molestaban los 78 arcanos y usaban nada más 62 como en el mazo de Mitelli. ¿Por qué? Porque para jugar les molestaba algunos arcanos y los sacaban. Y quedó con esa cantidad de cartas. En el caso del Visconti, se encontraron con 74 arcanos, ¿sí? Los que faltaban era el del Diablo, la Torre, el 3 de Espadas y el Rey de Oro, que después los fueron adicionando, ¿sí? En otras reproducciones. Y tiene algunas diferencias con los mazos que nos encontramos hoy en día. Por ejemplo, el carro, en vez de ser un hombre, es una mujer. La justicia aparece con un arcángel Miguel en la parte superior. Y la fuerza tiene a Hércules luchando contra el león de Nemea. Y la última diferencia es que la muerte, en vez de una guadaña, tiene un arco, ¿sí? Bueno. Acá ya sí pasamos a lo que es el tarot de Marsella, que cuando Francia invade Milán, los franceses como que un poco se adueñan de lo que es el tarot y bueno, lo toman como propio, ¿sí? Acá vamos a ver, recordemos un poco lo que hablamos al principio, que los 22 arcanos mayores de Marsella están bien trabajados, ¿sí? Acá vean bien las imágenes donde separo los arcanos mayores y después vamos a ver los arcanos menores, donde están los cuatro palos, después están la figura de la corte, ¿sí? Princesa, príncipe, rey y reina, pero más allá de eso no presenta una gran complejidad visual, ¿sí? O de detalles. Hay personas que leen el tarot según los colores de la ropa y demás. Me parece que no está tan bueno leerlo así porque eh, varía mucho la parte estética en los mazos y es un tema. Te llegan a cambiar el color de la carta y te desconcierta, así que no es un buen método de lectura, me parece, ese simbolismo de colores, ¿sí? Mejor basarse en algo más profundo como la simbología astrológica o la numerología, que es algo mucho más profundo. Eh, Hablando de lo que es la palabra tarot, bueno, el término tarot proviene del francés, ¿sí? Y deriva del italiano de la palabra tarocchi, ¿sí? Recordemos que cuando invaden, ¿sí? Italia y los franceses, bueno, se adueñan de un poco del término. Y vamos a hablar un poco de lo que es Hebelin, ¿sí? Que fue un sacerdote, ¿sí? Y investigó ampliamente lo que es el tarot, recopiló por 20 años información y descubrió que el tarot, no como lo ven acá en las cartas, pero
la simbología alguna simbología del tarot y el espíritu del tarot viene de Egipto, ¿sí? Y para él la palabra tarot significa camino real, ¿sí? Eh, de esa investigación que hizo, escribió un libro que si lo pueden buscar estaría bueno, es Le Monde Primitif. Eh, y Hebelin lo que hizo fue sacarle la oscuridad al tarot, ¿sí? Esta recopilación la hace de un libro antiguo egipcio y son las crónicas del dios Tot, ¿sí? El dios del conocimiento, la sabiduría, ¿sí? Eh, Después, con el tiempo, Hebelin tuvo como sus aprendices, digamos, y hay uno que se destacó, que van a ver después un mazo que acá tengo en la parte superior de la pantalla, que es Eteila, que fue Eteila, ¿sí? Que vendría a ser como el primer adivino. El tema del arquetipo de adivino, tal como lo conocemos hoy en día, de la persona que puede predecir el futuro, bueno, Eteila fue el primero de ellos, ¿sí? Le debemos esa caracterología arquetípica. Bueno. Bueno, la numeración de los mazos del 1 al 78 arranca acá con Eteila, ¿sí? Quien hace su mazo. Después investiguen si quieren el libro de Tot, que es el mazo que hizo Eteila, ¿sí? Pero lo llamativo de todo esto es que uno creería que el tarot egipcio tiene jeroglíficos y simbología egipcia y demás, pero no. Los primeros mazos egipcios o referidos a eso no tienen la simbología, tienen algunas cositas, pero no son los mazos que conocemos hoy en día. Eh, Recién después, en el siglo, terminando el siglo XVIII, se empiezan a editar mazos que representan la simbología con esfinges y demás. Recién en 1844, 43 en el siglo XIX es cuando Wegner y Falconer introducen esa simbología puramente egipcia, ¿sí? Y van cambiando los arcanos. Así que no llama la atención que en el libro de Todd de Taylor no haya esfinges. Es por eso, básicamente. Pero el que lo impulsó fue Hebelin y Taylor, toda la temática egipcia. Acá lo que vamos a ver en pantalla es algunas cartas del libro de Todd, que lo que le decía, que no tienen simbología egipcia. Y después en el siglo XIX cómo va evolucionando y van introduciendo cosas representativas de Egipto, ¿sí? Bueno, avanzando históricamente un poquito, vamos al siglo XIX, nos encontramos con el francés Eliphas Lévy, que también era un sacerdote, tenía un conocimiento profundo de lo que era el ocultismo, y conectó el tarot con la parte mística hebrea, la Kabbalah, y encontró una sabiduría ancestral, ¿no? en la temática. Y un discípulo de Levi fue Gerard Encausse, que se le conoció con el nombre de Papus, y escribió un libro que ustedes van a reconocer, que es el Tarot de los Bohemios, ¿sí? ¿Por qué bohemios? Porque a los romaní, a los gitanos, ¿sí? Le decía bohemios. Y los romaní, los gitanos, son los que de Egipto trajeron el tarot a Europa, ¿sí? Entonces ahí se conecta de Europa a Italia, de Italia a Francia, ¿sí? Van haciendo la cadena. Siguiendo también por el siglo XIX, vamos a encontrar con una figura muy importante, que es Marie-Anne Lenormand, que fue también, acá también cobra fuerza de arquetipo de adivina, pero ya, digamos, con un acento más fuerte, es adivina profesional francesa.
Lenormand ya era reconocida, incluso por la familia de Napoleón, por la esposa. ¿Sí? La esposa de Napoleón era tarotista, era una cartomante, pero en realidad la que asesoraba a la familia era Lenormand. ¿Sí? Vamos a ver después algunos mazos Lenormand que están bastante buenos. Eh, Tenemos una diferencia entre el tarot de Lenormand y después tenemos el oráculo Lenormand. Son cosas distintas. ¿Sí? El tarot mantiene una estructura de 78 arcanos. Y el oráculo de Lenormand son 36 cartas. ¿Sí? Que originalmente son 36 cartas. O sea que si compran un Lenormand y quieren ir a las fuentes, compran los que tienen 36 cartas. ¿Sí? Que más que nada para respetar o estudiarlo de forma más fiel. Bueno, y seguimos en el siglo XIX, en 1888, se funda en Londres la Orden Hermética de Golden Dawn, amanecer dorado significa. Uno de los miembros más destacados, le va a sonar bastante este nombre, es Arthur Edward White. ¿Sí? White toma el control en 1903. A White le interesaba mucho la alquimia, sobre todas las cosas, además del tarot. Y en 1910 publica su libro más famoso, que es Pictorial Key to the Tarot. Y acá tenemos un detractor, ¿no?, de lo que es la teoría de que el tarot nace en Egipto. ¿Sí? Él no estaba de acuerdo con eso. Así que ¿ves? Acá tenemos ya como detractores de la teoría de Hebelin. Bueno, el libro de White y el mazo es creo que el más famoso y el más vendido hoy en día, ¿sí? Más vendido en la historia. La artista que lo dibujó es Pamela Colman Smith, ¿sí? Que es alumna de White y también es miembro de la orden. ¿Sí? De Golden Dawn, después van a ver que hay un mazo que se llama The Golden Dawn. Así que está bueno saber un poco de esta historia porque vamos a ver cómo se desprenden diferentes nombres de mazos y demás, que está bueno. Eh, Está bastante interesante conocer un poquito de la historia. Bueno, contemporáneo a White, acá lo que le comentaba al principio de la clase es el tema de Crowley, ¿sí? Aleister Crowley. A muchos les sonará, a otros capaz que lo escuchan por primera vez. Bueno, Crowley representa el arquetipo de brujo dentro de lo que es el tarotista, ¿sí? Él nació en 1875, provenía de una familia muy acomodada, o sea, no tenía problemas de plata, el padre era un fabricante de cerveza y no le faltaba, la verdad, que nada. El padre era muy carismático, se llevaba muy bien con Crowley. Con la madre todo lo contrario, se llevaba pésimo. De hecho, el apodo de la bestia se lo puso la madre, así que imagínense la relación que tenía y la carga ya emocional que llevaba de niño. El pesar de Crowley también es que a sus 11 años muere el padre por un cáncer de lengua y queda bajo el cuidado de la madre y del tío. Ya convengamos que la relación no era muy livianita, ¿sí? Ya no era muy amorosa. Crowley en 1897 ingresa a la Orden Hermética Golden Dawn y como tenía tantos conocimientos, asciende rápidamente, pero fue bastante conflictivo también porque chocaba con los miembros. El tema es que Crowley tenía otros apetitos ocultos, ¿no? Era bisexual, tenía prácticas satanistas según se rumoreaba, o sea, era como bastante intenso. Entonces chocaba bastante con la orden, con el Golden Dawn, y bueno, tuvo que irse de la orden. Después él inició otra orden que llamaba Astrum Argentum, Estrella de Plata,
y después fue miembro de otras órdenes, ¿no? Pero digamos que era un personaje que no pasaba desapercibido. Bueno, sacó una revista que se llamó The Equinox, ¿sí? Pero la gran obra de él, que sigue vigente, es el libro de la ley, ¿sí? Lo curioso de este libro es que fue escrito por él y por la esposa, pero bueno, por él más que nada, porque la esposa estaba bajo un estadio de mediunidad, ¿sí? Era un canal la esposa, y lo llamativo es que había una entidad que se autollamó Aiwas, ¿sí? Y cuando estaban en su luna de miel en el Cairo, este espíritu bajó, digamos, y la esposa empezaba a relatarle lo que tenía que escribir, ¿sí? Entonces, Crowley indagaba a la esposa o al espíritu que estaba dentro de la esposa y iba escribiendo el libro de la ley. También lo llamativo es que lo escribía entre las 12 y la 1 del mediodía y lo escribió en 3 días, el 8, el 9 y el 10 de abril de 1904. O sea, convengamos que esto tiene una temática bastante espírita, intensa, ¿sí? La mujer incorporó un espíritu, él interrogó al espíritu y escribió el libro. Y además lo que cuenta el libro, ¿no? El tema de la premisa más importante del libro es haz lo que tú quieras, será toda la ley. Amor es la ley, amor bajo voluntad. Entonces, ya seguimos con la línea escorpiana, uraniana, como de rebeldía también, ¿no? Bueno, bajo estas dos premisas, él fundó una religión llamada Telema, ¿sí? Que hoy en día les va a sonar mucho también, cuando digan telemistas y demás, es por la religión que inició Crowley. Y yendo más a lo que es el mazo que conocemos de Crowley, que después les voy a mostrar, la artista fue Frida Harris, ¿sí? Y fue también la que le impulsó al diseño del mazo, porque él quería hacer un mazo dentro de todo un poco más convencional y van a ver que como medio psicodélico. También otra cosa es que Crowley tomaba alucinógenos, ¿sí? Era un muchacho bastante vivido. Eh, y lo que pongo acá es, bueno, que no todos pueden leer el mazo de Crowley debido a la carga energética que tiene. Pueden sentirlo hasta pesado el mazo. Entonces, ¿qué pasa? Capaz que vos agarras el mazo o un mazo que está pesado y la señal de que es pesado es que te va a agarrar sueño, vas a bostezar, se te van a cerrar los ojos, ¿sí? Es que hay una incompatibilidad con el mazo o que el mazo está cargado y hay que limpiarlo, ¿sí? Si vos puedes agarrar el mazo de Crowley y leerlo perfectamente sin que te dé sueño, es que vos estás conectado con el mazo, ¿sí? Y preguntate cuánta energía escorpiana vos tenés, ¿sí? Eso también, porque el mazo vibra bajo frecuencia escorpiana y uraniana también. Bueno, acá hacemos un vistazo por lo que es el mazo. También está el tema de este mazo del Golden Dawn Tarot, que es... Les decía que este mazo... eh, el nombre, perdón, de este mazo tiene el nombre mismo de la orden de Golden Dawn. O sea, ahí van viendo cómo se desprenden, según la historia, diferentes tipos de mazos, ¿sí? Acá abajo lo que vamos a ver es el Telema Tarot, ¿sí? Que si bien no tiene nada que ver con la religión de Telema, pero bueno, le pusieron Telema en honor a Crowley, ¿sí? Por último vamos a ver el mazo restaurado de Marsella, ¿sí? Por Jodorowsky, y les voy a contar un poquito la historia de esta restauración. Camoin, Philippe Camoin, que es heredero de la casa Camoin. Ellos antiguamente hacían los mazos de Marsella, ¿sí? En el siglo XVIII. Pero ¿qué pasó? Camón después eh, no siguió el legado y tuvo una etapa como de crisis y demás, donde se recluyó
y no encontraba cómo salir de ese estadio, estaba como un poco ermitaño, como un poco deprimido. Y viendo la televisión se encuentra con Jodorowsky en la televisión y lo llama a Jodorowsky para que lo ayude a restaurar el mazo de Tarot. Jodorowsky obviamente le dice que sí y empiezan la restauración y en el año 1998 lo terminan restaurando. ¿Sí? Más que nada la restauración habla mucho de lo que son los colores del mazo original. Lo hicieron lo más fiel que pudieron con mucho esfuerzo y mucho trabajo. Eh, Así que bueno, el mazo de Jodorowsky está restaurado, ténganlo en cuenta porque está bastante bueno. Sobre todo lo usan mucho los coleccionistas. También por el valor que tiene, porque no es lo mismo comprar un mazo de Marsella común que este mazo de Marsella restaurado por Jodorowsky que tiene un valor un poquito más elevado. Bueno, si quieren, bueno, acá terminando un poco el tutorial, el video, me voy despidiendo. Bueno, repito, mi nombre es Juan, estoy en Avenida Santa Fe, 1544, local 21, acá en Recoleta, en Quirón. Pueden visitar nuestra página de Facebook, Quirón Librería Terapias Holísticas. ¿Sí? Este, Así que bueno, si quieren un tipo de asesoramiento en cuanto a mazos, también damos clases de tarot, así que son bienvenidos cuando gusten. Muchas gracias.